sola que va a estar en serie, entonces tengo que sacar, hay un voltaje, una impedancia que es una resistencia en este caso, y voy a sacar la corriente. Es muy simple, una malla sola, ¿está bien? Entonces, primer cuestión que le decía yo hoy. Si yo hago 120 con 0, primero yo se lo había dado así. Si no les digo nada, ustedes asumen que esto es 0 grados, ¿sí? Salvo que yo les diga no, es 120 con 30. Bueno, entonces ponen con 30 grados. Pero en este caso yo no digo nada, por lo tanto, en forma polar, ¿no? Mi vector es, el vector tensión es 120 con 0 grado volt. ¿Está? Vamos a aclarar un detalle en cuanto a la Z. En cuanto a la Z yo digo, bien, Z, la impedancia, tiene parte resistiva y parte de reactancia. La parte de la resistencia y la parte de la reactancia. Como Z es un número complejo, tiene la R es la parte real, que en nuestro caso es la resistencia, y lo que acompaña a la unidad imaginaria, que es esta J, es lo que llamamos ahora reactancia. Reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Esto sería si yo en el circuito tuviese como los que le di en el ejercicio, en los ejercicios que tienen los trabajos prácticos, le di mezclado, resistencia, bobina. Bueno, acá vamos a hacerlo por separado, por eso les dije, esto va a ser, digamos, a partir de lo básico. Si entendemos lo básico, después lo podemos ir complejizando. Entonces, hasta acá, yo lo único que estoy diciendo es recordar cómo era la cuestión de la impedancia, que tenía parte de resistencia y parte de reactiva, que podía ser lo de la bobina, lo del capacitor, o, bueno, que en realidad es XL menos XC. Bien, por cierto, si yo tengo es un número complejo, Z, con una parte real y una parte imaginaria, si en mi caso, el primero que vemos, es solamente es una resistencia, no hay bobina, no hay capacitor, entonces no hay parte imaginaria, no hay reactancia. Estos dos términos no existen, por lo tanto, mi Z es igual a R. Al ser la Z igual a R, y acá venimos a recordar lo de los números complejos, no le den bolilla a esto ni a esto, solamente estamos acá. Yo digo, mi Z es R, no tengo parte imaginaria. Entonces, si yo lo tengo que dibujar a Z, va a ser un vector que mida R cuyo valor sea R, los 10 ohm de allá, con 0 grados, porque es solamente real. Es un real puro, ¿sí? En cambio, si yo tuviese una bobina, bueno, dejémoslo ahí, solamente en la parte real. Después cuando hagamos los otros ejemplos, ahora venimos y seguimos mirando cómo me varía la Z según cómo esté dada. ¿Está bien? Bueno, entonces mi caso es que es una resistencia pura. Entonces yo estoy acá. Bien, volvemos acá. Por lo tanto, cuando yo expreso Z, lo voy a expresar como 10, que es el valor, con 0 grados. Dijimos, es una resistencia, es una Z que es real puro. Vale 10 ohm, con 0 grados. Bien, voy a invertir así para que se vea mejor. Bien, entonces, cuando yo puedo aplicar la ley de Ohm, ¿no? Porque ahora estamos en... ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Bueno, sigo. No le puedo ver el pizarrón, lo estoy escuchando nomás. Y solamente, y a vos te pasa, yo me estoy viendo acá. A mí sola, a los chicos no les pasa. Pero igual. No, profe, a mí me pasa que se corta el video y también se corta todo el audio. Igual ahí me dijo Igual Facu ahí que lo está dijo, grabando. Sí, sí, perdón. Sí, eso vi, que Facu lo está grabando. Y ya, ahí ya dependemos, ahí ya no podemos hacer mucho. Creo que estamos mejor que hoy en la otra plataforma. Sí. sí, sí. Así que bueno.
sigamos por acá, porque ya, ya no podemos hacer nada. Pero si Pero sí, Facundo no lo pasa puede nada. grabar y después lo pasa, mucho mejor. Bueno, yo sigo. Entonces, yo tengo hasta ahora mis datos que son la tensión, que es donde siempre empiezo, mi Z, y si yo tengo tensión y tengo impedancia, ¿qué puedo hacer? Ley de Ohm, sacar la corriente. ¿Qué corriente? Obviamente acá hay una sola corriente, ahí total, porque hay una sola malla. Entonces, ¿cómo la saco? Y bueno, es igual que el año pasado, pero ahora vectorialmente, así con números complejos. Entonces va a ser 120, que es la tensión con 0 grados, dividido 10 con 0 grados, que es la impedancia que tengo acá. Obviamente 120 dividido 10 me da 12. Y recuerden que cuando yo dividía con números complejos, lo que vimos en matemática al principio, este año el repaso, es dividir los módulos y restar los ángulos. Entonces me va a quedar 120 dividido 10 es 12 con 0 grados, 0 menos 0, 0, pero en amper, porque estoy hablando de una corriente. Bien, hasta ahí yo tendría ya hecho todo lo que yo puedo hacer. Porque, ¿qué puedo hacer? Y puedo sacar, bueno, la tensión la tengo, la impedancia la tengo, puedo sacar la corriente, más no puedo hacer. Entonces me vengo acá y voy a hacer el diagrama fasorial de mi circuito. A ver, yo lo hago acá como si lo estuviera armando de la nada misma y no me vas a decir que se me está quedando sin... Como estaba el bolígrafo, estaba hacia arriba, se me secó un poco, pero no voy a ir a buscar allá donde estaba hoy porque está un despedor. Así que lo hacemos de acá. Entonces yo digo, tengo mi grafiquito y voy a hacer, voy a representar los vectores. Yo parto del vector B. Que el vector B, ¿cuánto vale? 120 con 0. Entonces 120, esto mide 120, ese segmento, con 0 grados. Está acá en el semieje positivo de las X. ¿Está bien? Luego llegué a que I total es otro vector que mide 12, este mide 120, es decir, este mide la décima parte de la corriente, y está también en 0 grados. Está acá, pero más chiquito. Esta sería mi I, que vale 12 con 0 grados. ¿Está bien? Entonces, vectorialmente, acá estaba dibujado de ayer en rojo la corriente y en azul la tensión. Los dos están en fase, porque la impedancia que yo estoy usando es una resistencia. Entonces, como la resistencia no tiene ángulo, su ángulo es 0, el ángulo de la impedancia es el ángulo que va a haber, en definitiva, cuando yo haga la gráfica, es el ángulo que va a haber entre la corriente y la tensión. Entonces, como es una resistencia pura, no hay ángulo, ángulo vale 0, entonces las dos están una encima de la otra, no están corridas, ¿sí? Bien, eso sería para una carga resistiva pura, ¿sí? Yo tengo esa carga resistiva pura. Ahora, si yo uso una bobina, que también puse, a ver, yo le daría en, se los explicaría, espérenme un poquito. Yo se los daría en henrios, la bobina, y ustedes tendrían que hacer omega por L, donde omega es 2pi por F, ¿sí? Porque yo sé que la reactancia inductiva, estoy acá, la reactancia inductiva es 2 omega por L, lo que es lo mismo que 2pi por la frecuencia, que es omega, esto es omega, por L. Si esto está en henrios la L, la frecuencia está en hertz, yo hago esta multiplicación, lo que me va a dar van a ser en ohm. Acá, para hacer el ejemplo fácil, yo dije, ya lo calculé, y para esa bobina de tantos henrios me da 10 ohm, ¿sí? Entonces, obviamente, si me da 10 ohm, acá venimos con la cuestión, otra vez, ¿qué tengo yo de tensión de entrada? Mi tensión de entrada es 120 con 0 grados. ¿Qué tengo de tensión de impedancia? Y acá viene la cuestión. Yo, cuando tengo una bobina, volvamos otra vez a la cuestión de la impedancia.
Cuando yo tengo una bobina pura, no tengo R, no tengo XC, entonces me queda que Z es JXL, que es lo que puse yo acá. Z es JXL. Acá XL a mí me dio en el ejercicio, supuestamente me dio 10, entonces sería Z es J10 o 10J. Lo que me está diciendo J es que este numerito de acá atrás, si estoy en este sería un número complejo imaginario puro, no tiene parte de resistencia, no tiene parte real, solamente tiene parte imaginaria. Y esa parte imaginaria es una bobina. Por lo tanto, de estas dos posibilidades, positiva la bobina, negativa el capacitor, tengo esto. Por lo tanto, mi J sería J10, positiva. La J dice que este numerito, recordando números complejos, lo tengo que ubicar en el eje Y vertical. Todo lo imaginario va en el eje Y. Obviamente, si es más 10, lo marco para arriba, de 10. Esto vale 10, este cachito. Entonces, esto vale 10 y es mi XL. Esto sería mi Z para esa bobina puesta en el circuito. ¿Está bien? Para esa carga, que es una bobina, ya lo tenemos, ¿sí? Mi Z va a ser, la voy a dibujar así, ¿sí? Si la tuviera que dibujar. Vengo acá, por cierto, por lo tanto, el hecho de que esta J sea positiva quiere decir que si yo esto lo pongo en polar, es módulo 10, porque vale 10, ¿y con cuántos grados? Y con 90, porque está a 90 grados. Si fuese un capacitor, esto sería menos, tendría un menos acá, y pongámosle que valga 10 también, pero al ser menos J10 lo voy a marcar para acá abajo, y en ese caso Z va a ser 10, estaría acá, va a ser 10 porque XE le ponemos que vale 10, 10 pero con menos 90, porque para simbolizar este 10 apuntando hacia abajo, vale 10 pero ¿con qué ángulo? Con menos 90, que es este ángulo recto de acá abajo. ¿Está bien? Por lo tanto, ahí ya expliqué lo que es también para el otro circuito que vamos a hacer. Entonces, volvemos a mi bobina. Yo digo, tengo 120,0, es la tensión de entrada. Tengo mi Z que va a ser 10, pero con más 90. Recuerden que era... Bueno, tenemos varios problemas. Era con... acá, con XL. Sí, esperen un cachito que... Falta que caiga el techo y estamos todos barros. Seguimos acá. Entonces yo cuando hago la corriente por ley de Ohm, B sobre Z, bueno, es 120,0 dividido 10,90, porque es una bobina. Por lo tanto, me queda, acá se borró, por lo tanto me va a quedar 120 dividido 10 es 12, ¿sí? Y 0 menos 90 es menos 90. Por lo tanto me va a quedar 12 con menos 90 amperes, la corriente. Si yo dibujo los fasores, yo siempre el fasor voltaje, en estos tres ejercicios que es el mismo voltaje para los tres, es mi referencia, es de donde parto. Hago el voltaje con su ángulo, que en este caso es 0, ya lo dijimos al principio. Entonces yo ahí dibujé el vector B, 120 con 0 grados. Pero ahora tengo que graficar el vector I. I es 12, recuerden las escalas, si esto es 120, este cachito va a ser 12, va a ser la décima parte más o menos, ¿sí? Que sea más o menos en escala, pero con esos 12 con menos 90, entonces lo dibujo para abajo. Me queda el vector I, 12 con menos 90. Por lo tanto están desfasados 90 grados. Hoy, como era una carga resistiva que no tenía ángulo, su ángulo era 0, estaban en fase, la corriente y la tensión estaban uno arriba del otro. Ahora están desfasados 90 grados, ¿sí? Porque es una bobina, y en definitiva yo acá puedo hablar, eso lo deben haber escuchado más de una vez y lo van a seguir escuchando, que o la tensión adelanta la corriente o la corriente adelanta la tensión. Bueno, yo acá puedo decir que en esa carga inductiva lo puedo ver de dos maneras.
decir que la tensión adelanta la corriente, porque está acá y la corriente está atrás, o bien que la corriente atrasa a la tensión, es lo mismo. O esta adelanta a esta, porque está arriba, o esta atrasa a esta, porque está abajo. ¿Está bien? El desfasaje que tienen es de 90 grados hacia abajo, de menos 90. Bien, si yo ahora vengo a el último ejemplo, que es si yo tengo un capacitor, esto también vamos a calcularlo como 1 sobre omega C, ¿sí? Cuando recuerden ahí lo que vimos al principio, que la XC era 1 sobre omega C, ¿sí? Con C en faradios, y omega, bueno, dijimos, es 2pi por F, con la frecuencia en Hertz. Entonces, yo saco, lo que saco, si se los doy en faradios, ustedes hacen la cuentita esta y obtienen en ohm. Y después ya volvemos, seguimos todo como venimos haciendo. El único detalle es que esto es un capacitor. Como es un capacitor, estos 10 ohm que a mí me dieron, lo tengo que poner así. Bueno, así, ¿sí? Lo tengo que poner como menos J10. Y si lo tuviera que dibujar, sería hacia abajo 10, ¿sí? En el semieje negativo de las I, imaginario. Entonces, ¿cómo lo voy a expresar? Como 10 con menos 90. La bobina era 10 con 90. Bueno, acá coincide porque está hecho para que sea fácil de entender y divisiones fáciles. Pero digo, la bobina va con 90 positivo, la impedancia, ¿eh? Y en el capacitor con menos 90, ¿sí? Que es el menos ese que yo tengo en la formulita S, ¿sí? XL menos XC. Bien, entonces yo tengo que hacer esta división para sacar la I total. Es 120,0 dividido 10 con menos 90. ¿Está bien? Eso me va a dar, obviamente, si le pusimos 10 a todas las impedancias, más allá de que fuera resistencia, bobina, capacitor, para el ejemplo, para que sea fácil, siempre me va a dar lo mismo. De 120 dividido 10 me da 12, pero acá va a ser 0, el ángulo va a ser 0 menos menos 90, menos más, por lo tanto me queda más 90, cambiado de signo me queda, ¿no? En amper, 12,90, y vengo y le hago el diagrama fasorial. Acá se borró, pero yo tendría mi voltaje de referencia, como siempre, donde parto, que es 120,0 grados en este caso, y después hago 12 en el eje Y, porque es a 90, hacia arriba, 12,90 grados. Y tengo el diagrama fasorial, voltaje, corriente para una carga de tipo capacitiva pura. Fíjense que el desfasaje es 90 y en este caso la corriente adelanta la tensión, o si lo vemos al revés, la tensión atrasa la corriente. ¿Sí? Más o menos anduvo. Hasta ahí sería. Sí, profe. ¿Quedan profe. dudas? Sí, profe, Ninguna. Ninguna. Vale, perdón. Profe, sí entendí muy bien lo de la... Que yo quería aclarar muchas veces eso del desfasaje, de decir, tal, qué sé yo. Bueno, esa cuestión es usada ahí. Según yo, mi Z va a tener un ángulo. Y tiene parte real, parte inductiva, parte capacitiva, vamos a imaginar que tenemos de todo. Entonces, la Z va a ser un ángulo que, fíjense, a ver, piensen. El ángulo de la Z, ¿entre qué valores puede variar? De la Z, ¿entre qué valores puede variar? Entre X, Y y L. Pero, claro, bueno, y convertido en ángulo, ¿cuánto es? 90 y menos 90, ¿no? Exacto. Fíjense, si una bobina pura es más 90. Si un capacitor puro es menos 90. Si una resistencia pura, si no, se mezcla. Si es más inductivo, vamos a suponer que tenga ya un quilombo de bobina y capacitores.
Bien, pero esto me queda positivo, es decir, que le gano todo lo que es la carga inductiva a la carga capacitiva. Por lo tanto, es inductivo, tengo más de bobina que de capacitor. El ángulo me va a caer entre 0 y 90. Ah, claro. En cambio, positivo que inductivo, obviamente este término va a ser negativo, me va a ganar la XC, si XC es más grande que XL, entonces mi ángulo va a quedar por acá, entre 0 y menos 90. Más de eso nunca voy a caer de este lado, porque no hay resistencia negativa. Entonces siempre me voy a manejar acá. Este ángulo, sea positivo entre 0 y 90 o negativo entre 0 y menos 90, va a ser el ángulo que va a estar corrida la corriente respecto a la tensión. Porque siempre mi referencia es la tensión, porque ustedes recuerden que siempre se les da un voltaje de entrada. ¿Está? Entonces, dependiendo qué ángulo sea Z, es donde me va a caer el vector corriente, obviamente con su magnitud. En este caso es 10 veces más chico. Pero fíjense, si era una resistencia, coincide, es colineal. No hay desfasaje. Están en fase. Si es una bobina, está a menos 90. Y si es un capacitor, está a más 90. ¿Está? Y si es una carga que no sea pura, como la que ustedes tienen en los ejercicios, si quieren mañana entonces lo hacemos, ahora después coordinamos qué horario, ustedes van a sacar una R que va a ser tanto real, tanto imaginario, lo van a llevar a polar, no sé, les va a dar Z igual a, qué sé yo, 3,2 con 43 grados, ¿sí? Entonces ahí me está diciendo que yo, esa carga que tengo, evidentemente le ganó lo inductivo. ¿Sí? Y si le ganó lo inductivo, en definitiva, acá la corriente, vamos a suponer que a mí me dé 12 haciendo la ley de Ohm, toda la historia, porque yo tendría que hacer 120 dividido 3,2 y me queda, ¿no? Si mi impedancia fuese esta, porque una impedancia que tiene mezcla de todo, entonces yo hago que la corriente total es el voltaje, vamos a suponer que seguimos con la misma fuente, dividido 3,2 con 43. Entonces, bueno, si 120 dividido 3, bueno, no sé lo que dé, con menos 43. Ahí dice menos 43, ¿eh? Sí, no parece, pero bueno. Lo que les dé acá, por lo tanto, va a ser un valor así a 43 grados para abajo que va a quedar la corriente. La corriente va a trazar a la tensión 43 grados o la tensión más adelantada a la corriente 43 grados. ¿Sí? ¿Está claro? Yo hoy por hoy, hasta ahora con eso me conformaría, que se entienda bien. ¿Estamos? Sí, profe, ahora. Lo complicamos un cachito más. No lo complicamos, lo armamos un circuito más cercano a los que ustedes tenían. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno. ¿Alguna consulta, alguna otra duda? De esto, ¿no? De lo que veamos mañana. Bueno, ¿están todos en silencio? ¿Se me murieron o no tienen consulta? No, ninguna consulta, profe. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Ahora después arreglamos en qué horario. Pero... Sí. ¿Usted mandaría una foto del pizarrón ahora cómo está el grupo? Bueno. Muchas gracias. Dale, no hay problema. Sí. Bueno, chicos. Gracias, profe. Bueno, gracias a Chao, ustedes. profe. Chao. Chao.